Hola a todos, bienvenidos al segundo programa de Vulvas Cinéfilas. Increíble, llegamos al segundo programa. Voy a dejar un espacio en silencio para los aplausos. Gracias. Estoy con Charo Mariano. ¿Cómo andás? Si Todo querés bien. contarnos un poco de tu día. Tengo mucho sueño, me levanto muy temprano para preparar el programa. Sí, la verdad que yo también tengo mucho sueño. Pero bueno, vamos a arrancar, ya tenemos un segundo programa, o sea... Somos básicamente profesionales y famosas, me Sí. parece. Sí, yo que ustedes me daría un poco de... Vamos a dejar una dirección de correo electrónico para las donaciones. Hoy vamos a hablar de 2 documentales. Porque la vez pasada hicimos sobre una película. Una ficción Una ficción. Vamos a hablar extranjera, hoy hablamos de 2 documentales nacionales. Así que mejor todavía. Son de la directora Susana Nieri. Se llaman El toro por las astas, de 2006, y Ella se lo buscó, de 2013. La verdad que los 2 documentales nos dejaron sin palabras. Sí, son buenísimos. Y aparte me encanta que, o sea, yo no la conocía a ella, descubrir directoras nuevas, está buenísimo. Sí. Que sean de acá y... Más con documentales. Sí, siempre es totalmente. complicado que un documental te entretenga lo suficiente para no aburrirte o que le dejes de prestar atención. Es muy complicado para mí. A mí me gustan desde ya los documentales, Sí. pero siempre es difícil. Como decirle, che, te recomiendo un documental a alguien. Sí, total, me pasa lo mismo. Yo antes los odiaba y bueno, cuando empezás a estudiar cine y ves todo el trabajo que llevan detrás y cómo se construyen, te das cuenta que están buenísimos y si encontrás los que sean súper interesantes, son súper llevaderos y... Sí, no solo entretenidos, sino como muy interesantes. Más por las temáticas que tienen, en particular estos 2 documentales sobre embarazo adolescente, femicidio, tiene todo un gran camino atrás. Son 2 temas entre tantos muy difíciles de llevar y decir, estoy parado de este lado, Sí. o quiero contar tal cosa. Es un hilo que empezás a tirar y descubrís millones de cosas que no están funcionando como tienen que funcionar. Totalmente. Y miles y miles de vidas detrás de una madre adolescente, detrás de una sobreviviente de un femicidio. Es bastante impactante, la verdad. Sí, El toro por las astas, que es el primer documental, que es del año 2006, trata sobre embarazos no deseados, la falta de educación sexual, los anticonceptivos y sobre todo como remarcar el rol de la mujer como madre, ¿no? Esta creencia que se tiene y la imposibilidad de decidir sobre nuestros propios cuerpos, cómo prevalece la falta de información. Este documental trata de eso. Y Ella se lo buscó, trata de un caso real. Es sobre el caso de Ivana Rosales, una sobreviviente a un intento de femicidio por parte de su marido. Y cómo no solo su marido es, digamos, algo que tiene... ¿Cómo lo puedo decir? Que es violento con ella. Sí, no es la primera prueba que tiene que pasar, ¿entendés? Sí. No es solo esa piedra que se encuentra, que es su marido, sino después el Estado, la justicia y todo lo que rodea bueno, sobreviví, ¿entendés? Bueno, estoy viva y ahora... Sí. Y creo que con lo que se encuentra es mucho peor todavía de lo que alguien se podría imaginar, que decir, bueno, estoy viva, es decir, wow, es Totalmente. bastante impactante, más con todo lo que le pasó. Y todo eso que se tiene que enfrentar, que tiene que luchar y que la lucha la llevó hasta el último momento de su vida. Y sigue todavía en lucha. Bien, ahora vamos a hablar un poco más en detalle sobre cada uno de los documentales y nada, espero que les guste nuestro análisis.
El primero, que es El toro por las astas. El documental comienza sobre la noticia del embarazo de Andrea, la sobrina de la directora. Estos documentales lo que tienen es que la directora está presente, principalmente en El toro por las astas. La directora pasa a ser como una protagonista en su propia película, porque la vemos actuando, la vemos interactuando con la gente que entrevista o teniendo escenas. Claro, recrea ficcionalmente los momentos. En el momento en que ella se entera la noticia de que su sobrina de 16 años está embarazada. Todo eso lo vemos, entonces entendemos que lo está actuando, que lo está recreando y se vuelve como protagonista de su propio documental. Sí, porque todo documental está guionado. ¡Sorpresa! Como todos creímos que era natural. Bueno, y el camino que hace Susana la lleva a diferentes provincias de Argentina, principalmente, que están unidas por un mismo hilo, por una misma problemática, que vendría a ser esto del embarazo adolescente, las formas de cuidarse, en los pueblos de diferentes provincias, qué herramientas tienen, o si es que saben las mujeres que tienen una herramienta para prevenir un embarazo no deseado, o simplemente decidir no tener hijos. Sí, es un documental que hace una especie de road movie, esas películas de viajes en autos, donde, bueno, comienza con la llamada de teléfono en la que ella se entera y culmina con el encuentro con su sobrina. Y en el medio es ella viajando por diferentes provincias, sobre todo del norte, y teniendo entrevistas con diferentes profesionales que aportan datos muy interesantes, o también con madres. Sí, Madres con testimonios. que ya no quieren tener hijos y que les impiden hacerse los tratamientos que son legales para dejar de tener hijos. Sí, hay un ejemplo de madres que se juntan porque tienen 8 hijos, porque tienen 7 hijos, y que piden una ligadura de trompas y todas las trabas que le ponen para impedir que lleguen a una ligadura de trompas. O sea, ¿por qué? Porque te querés ligar las trompas, como si fuera un capricho, Sí, más sí. que un derecho que cualquier mujer puede tener si es que no quiere tener hijos. Aparte ahí te das cuenta cómo, bueno, se tiene una ley. Esto era por leyes progresistas de Río Negro en ese momento, que da la ligadura de trompas y la vasectomía de forma libre y gratuita, y de cómo, bueno, hay una ley pero igual no se cumple. Porque siempre se excusa, bueno, mira, si te arrepentís, no podemos hacerlo porque determinada cosa que es mentira, o como a un ginecólogo lo echan del hospital por hacer las ligaduras. Entonces, hay leyes, pero hasta que no se cambie la mentalidad. Por un lado, del lado ese de las leyes es lo que dice Charo, pero por otro también daban los ejemplos de las comunidades o los barrios más humildes, donde la posición de la iglesia es mucho más fuerte, porque está mucho más metida en la vida de los barrios y de las familias, que desde los sacerdotes o las iglesias decían como que no te puedes poner el ITU porque es un sacrilegio, porque no deben, porque después no vamos a poder confesarlas. Como que todo eso lleva a un gran castigo. Sí, estas eran madres como más grandes que ya habían tenido varios hijos, pero después también hay entrevistas con chicas adolescentes preguntándoles. Una parte que a mí me quedó fue un grupo de chicas que la directora les pregunta si tenían educación sexual en el colegio, y ellas les dicen que no, que tuvieron solo una clase que ellas mismas pidieron y que lo único que vieron era como poner un preservativo. Cosa que, otra vez, está la ley de educación sexual integral que se debería cumplir. Y también esto del tire afloje entre las organizaciones que querían hacer algún tipo de charla de educación sexual y hasta dónde le dejaban ir los colegios mismos, que decían, Sí. bueno, pero de esto no hablemos, pero de esto no hablen. Y terminan diciendo, bueno, ¿para qué voy a dar una charla si es que no puedo hablar Total. de lo que se debe hablar en realidad? También esto de, bueno, una clase de educación sexual es poner un preservativo y ya está. Tipo, y no se habla de otra cosa. No se habla de diferentes identidades de género, no se habla de diferentes orientaciones sexuales, no se habla de placer, no se habla de nada que no sea, bueno, cómo no quedar embarazada y cómo no contraer una enfermedad.
Y también había muchos testimonios creo que 1 o 2, de mujeres que no sabían lo que era la menstruación y que no sabían que cuando empezaban a menstruar podían quedar embarazadas y que se dan cuenta que están embarazadas cuando tenían 6 meses, 8 meses y recién ahí iban a un control, a un primer control, por ahí por vergüenza o por ahí porque no se dieron cuenta, porque Sí, hay mucha desinformación también. claro, cuando no tenés acceso a la información, no puedes hacer nada. Como que desde nuestra perspectiva es loquísimo pensar, pero ¿cómo no te diste cuenta que estabas embarazada? Y como, y si no sabes ni siquiera que menstruando puedes quedar embarazada, obvio que no vas a saber. Y otros ejemplos que daban era una mujer que trabajaba en una salita de un pueblo que se repartían anticonceptivos y que cuando las mujeres dejaban de venir a buscar la caja que le correspondía por el mes, ella iba a las casas a buscarlas. Es decir, ¿por qué no viniste este mes? Y a llevarles ella misma el anticonceptivo. Y lo loco es que el Estado no interviene en nada. O sea, hay leyes que no se cumplen o no hay políticas públicas y a esta señora que está trabajando en esta salita para repartir ella misma los anticonceptivos y hacer el seguimiento del tratamiento, no le pagaban. Ujú. Ya lo hacía gratis Gratis. porque tenía ya un compromiso con Con las la- mujeres que las visitaban. Te das cuenta como el desinterés sobre el tema. O muchas entrevistas con chicas que eran jóvenes y tenían hijos, era esto del proyecto propio, de que para ellas el proyecto que veían en sus vidas era tener un hijo. Y quedaste embarazada joven, bueno, sí, pero yo siempre quise tener un hijo. Pero lo quisiste tener tan joven, es como su única meta es tener un Sí. hijo o formar, o casarte, o formar una familia y eso, nada más. Se habla de cómo en un momento hacen una entrevista con un colectivo feminista, no recuerdo ahora de qué provincia, en la que una de las mujeres dice cómo las niñas no tienen deseos, sino que tienen sueños de ser madres, de conocer a un príncipe azul y todas esas cosas que pueden parecer inocentes, como, bueno, mi nena le gusta jugar con bebés o quiere un novio, después traen un montón de cosas, ¿no? Del instinto maternal. Claro, Instinto materno. ese instinto maternal en niñas de 12 años no existe, porque son niñas. Bueno, el camino que recorre Susana es este básicamente. Se va encontrando con diferentes problemáticas, que básicamente son las que rodean también a su sobrina, que es adolescente, y hay en provincias donde abundan los embarazos adolescentes o las madres jóvenes. Y básicamente termina con el reencuentro entre la tía y la sobrina y esta charla de, bueno, ¿por qué quisiste seguir con el embarazo? De cómo surgió esto en realidad, porque sabías que por ahí con tu novio en ese momento no iban a estar mucho tiempo, pero ella confió igual y dijo, bueno, voy a intentar tener una familia que por ahí no pude tener yo antes. Sí, todos los casos de embarazos adolescentes que muestra la película tienen como un hilo en común de ellas mismas tener padres que las abandonaron y por eso querer tener un proyecto propio a través de los hijos y poder tener una familia que ellas no tuvieron. Que no termina pasando en ninguno de los casos porque todas las parejas las abandonan. Y por último, quería agregar que hay, no sé si te acordás que habíamos dicho que íbamos a decir un ejemplo, Ay, no. dijiste, todo con decir, de una chica de 2 años que había sido abusada. Ah, sí. Contalo vos, que a vos te gusta contar. Ok, no, es que me pongo muy enojada cuando lo muy cuento. pasional. Sí, en un momento el documental habla de una noticia de un diario en el que una niña de 12 años fue violada. Y el abogado del violador le recomienda que se case con esa niña, por lo que le pide casamiento y toda la familia de ella como que acepta y se terminan casando. Y como los diarios mostraban esta noticia, decían, el título de la nota era "Cómo el amor triunfa por sobre la fría letra de la ley". Sí. Cuando yo vi eso me enojé un poco, rompía todo.
Pero me hizo acordar mucho esta noticia de La Nación que salió hace unos días, de las niñas madrasas de 12 años y de cómo su instinto maternal y de cómo triunfa, sí, la vida, cómo a pesar de todas las circunstancias pueden encontrar felicidad. Sí. Y todas esas aberraciones que dijeron. Eso era como para cerrar con un broche ahí el primer documental, que la verdad que si pueden consíganlo por esos lugares donde seguramente saben buscar. Este está Mira, me sí. va a decir algo, un término legal, me va a decir Charo. Está en YouTube. Subido en el propio legal. canal de la directora. Listo, es legal. Es completamente legal. Es completamente legal, no dijimos nada malo, así que lo pueden buscar ahí. Si quieren podemos dejar el link en nuestro Instagram, en la publicación del podcast, así ahorramos unos pasos. Y el segundo documental se llama Ella se lo buscó. Del año 2013. Sí. Que tiene una estructura parecida al documental anterior, en el sentido de que habla sobre un caso particular y lo va intercalando con la problemática social en general, digamos. Con diferentes voces de psicólogos o gente de agrupaciones que estudien más los temas de femicidios y la violencia de género. Exacto. Lo que tiene diferente es, a nuestro parecer, la estructura es bastante más fuerte que la del anterior porque se divide en capítulos. Entonces terminan siendo mucho más concisos porque cada uno trata de un tema. Y este documental, bueno, se trata del caso de Ivana y lo va intercalando con los diferentes roles que también la violentaron, que no fueron su propio marido, ¿no? Entonces tenemos al Estado, a la sociedad, a los medios de comunicación y a la justicia. Sí, y también lo que tiene para rescatar es que es contado en primera persona. Cualquier tipo de testimonio en primera persona creo que es mucho más choqueante. Sí. Que alguien me lo contó. Entonces es muy fuerte y te genera como un impacto decir, mirá, leí una nota en Google o vi una noticia en la tele o en un diario y verlo por la persona, porque casi siempre no sobreviven. Exacto. Y las chicas que sobreviven, no conozco un caso que hayan salido a decir y a contar, este es el primero, que me entero bien sí. de A a Z todo lo que le pasó de por medio. Sí, tener a Ivana... Tener los dos lados. Hablando en primera persona es... Porque fuerte. no es solo el momento, sino todo el después, que el después son 15 años. Exacto. O toda tu vida, no 2 años, un juicio perpetua y somos todos felices, no, porque ni siquiera se consiguió eso. Es un caso, podemos poner algún tipo de nota abajo para ahorrar pasos, por si alguien está un poco vaga y no quiere googlearlo. Igual es un caso de 2002 que pasó, sí. El juicio fue en 2003, por el lado de la justicia. Por el lado de la justicia no se determinó nada. Shocking, ya sabemos. Cuando se hace el juicio 3 años después del intento de femicidio, lo que hacen los jueces es meter como las actitudes de la víctima como atenuantes. Ivana y una supuesta infidelidad de parte de ella hacen que todo se justifique. Entonces no se termina condenando al hombre por haber intentado matar a su mujer porque la creía suya, sino que lo que se hace es culpar a la víctima por correrse del lugar que tenía que ocupar, que era la mujer, no lo tenía que engañar. Al principio hablan con una psicóloga que habla sobre los estereotipos y cómo este comportamiento, por así decirlo, sale del estereotipo de una mujer con una familia con hijos, que nadie sabe que esa mujer en una familia con hijos, el marido la golpea todo el tiempo y tiene muchas actitudes violentas hacia ella. Y por eso decide primero pedirle divorcio. Porque sí. todo empieza porque ella le dice, me quiero divorciar. Y ahí es cuando él se pone de esta forma. Sí, esa entrevista con la psicóloga especializada en género es muy interesante y es con la que abre el documental. Está buena porque es muy clara y te explica cómo, bueno, se determinan diferentes acciones
y diferentes características para cada género, y la sociedad es la que perpetúa esos estereotipos, y cuando una persona se corre, ahí es cuando viene como un castigo, que es lo que termina pasando de parte de la justicia a Ivana. Y en términos, bueno, de justicia, le dan 5 años de Sí, solo pena. 5 años de pena. El marido se escapa, desaparece y vuelve cuando ya La causa prescribe. No hay una justicia muy rápida, por así decirlo. Y no, porque el juicio es 3 años después, le dan solo 5 años, y cuando él se fuga y no cumple ni un solo día, nadie lo busca y vuelve cuando prescribió. O sea, no hay ningún intento por parte de la justicia de hacer justicia. Y por otro lado también en qué estado quedó Ivana y cómo ella puede seguir sin un marido, que el marido era el que le traía plata a la casa, por así decirlo, el que mantenía a la familia, era el marido. Exacto. Ella hasta le pide al juez en un momento que lo deje salir de la cárcel en horarios laborales para que pueda seguir manteniendo a su familia hasta que ella consiga un trabajo y consiga un departamento o algo para poder irse con los hijos. Y al mismo tiempo la justicia le da la custodia, el régimen de visitas sin ningún tipo de supervisión de nadie. Y como ella no tenía ni casa propia ni trabajo, las hijas terminan quedando con él. Estamos hablando de un femicida. Y en el tiempo que están juntos, él abusa de una de sus hijas. Todo peor todavía. Todo es de mal en peor. La buena noticia, por así decirlo, es que si bien no lo condenan por el crimen de Ivana, hacen la denuncia por el abuso de la hija, y ahí sí lo meten en la cárcel, que es a donde está ahora. Ahí dentro de todo se pudo llegar a algo de justicia. Sí. Pero el tema es que Ivana tuvo que afrontarlo toda sola, porque al principio no tenía nadie que la ampare. Y con el tema de la hija también, después de los abusos y todo eso, un poco antes de que se estrenara el documental. Su hija se suicida. O sea, todo cada vez más peor. Bueno, ahí la directora del documental habla de cómo eso también es un femicidio. Sí. Que una chica se suicide porque un padre abusó de ella es un femicidio. Sí, esa parte es muy triste. Lo único bueno quizás que se puede rescatar de todo esto es el activismo de Ivana a partir de y toda de su esta... otra hija. Sí, su familia. de su otra hija. Y Ella también pasa de ser como víctima a activista y empieza a trabajar en la municipalidad. Haciendo talleres sobre violencia. Informando, porque hay mucho desinterés hacia el tema de violencia y también desinformación. Y el documental también toca la arista de lo judicial, la arista de la sociedad, porque donde se ven replicados estos casos, sí. Y el tema de los medios de comunicación. Sí. La parte de los medios de comunicación es la que más me interesó a mí por ver el peso que tienen, que pasa desapercibido quizás. Bueno, obviamente los medios de comunicación y la publicidad perpetúan los estereotipos y la cosificación del cuerpo de la mujer y como, bueno, ya sabemos, la mujer es una propiedad del hombre y por eso está justificado que el hombre reaccione así cuando se la roban, ¿no? Ese término, se la roban. Además verlo un poco alejado, porque verlo ahora no es lo mismo que verlo en ese año donde se hizo esa noticia. Sí. Y la forma sensacionalista que tenían los medios, y que siguen teniendo algunos, de tomar el caso de un femicidio que en su momento no se hablaba. Claro, o sea, esto es del año 2013, 2003. Que no parece hace tanto, y en esa época se hablaba de crimen pasional. Los casos de femicidios primero no tenían ese nombre legal, y segundo salían los policiales. Claro, como en la parte policial de los diarios, y
bueno, habla un poco de cómo se tratan estas noticias, que son siempre morbosas, siempre metiéndose en la intimidad y en los detalles y como hablando de un caso particular y nunca de la raíz del problema, ¿no? Y lo último que tengo acá es también cómo las noticias eligen qué palabras usar y eligen qué imágenes mostrar y a partir de eso te muestran de qué lado están parados y qué es lo que verdaderamente piensan. Cuando viste aparte me acordé del caso de Nair, Sí. que fue muy famoso, porque ella mata a su novio porque Muestran su cara. porque muestran su cara, porque muestran fotos de ella en malla. El cuando- rumbo que se le dio al asesinato. Exacto. Entonces, no fue tratado como ningún otro. No fue tratado como un caso de homicidio, sino como hasta una persona que es una asesina la vuelven un objeto, Sí. le dan una sentencia de perpetua a una chica de 20 años en 6 meses. Sí. Y a alguien que intentó matar, por ejemplo, el caso de Ivana, intentó matar a su mujer, el juicio es 3 años después y son 5 años. Entonces, es como los medios muestran también esta desigualdad, al igual que la justicia, ¿no? Que tiene obviamente un papel muy importante. Bueno, Eso es esos todo. son los dos documentales. Los recomendamos un montón para verlos. El segundo documental Ella también se lo buscó, está, también está en YouTube, en el canal de está en el canal de TV Pública. TV Pública. Está en partes, así que lo pueden ver. También es absolutamente legal. Todo legal, todo legal. Así que nada, espero que les haya gustado escuchar nuestras voces otra vez. Nos pueden seguir en el Instagram, que es @vulvascinéfilas. Nos pueden escuchar en Spotify. Y seguramente para cuando este capítulo salga, va a haber alguno que otro canal nuevo para escucharnos más gratuitamente, por si no tienen Spotify o no les gusta. Así que vamos a dejar los links en la baja descripción. Y es mi último capítulo, mi último segundo episodio con 23 años, porque para el episodio siguiente voy a cumplir 24. Sí, feliz cumple, Dani. Así que va a haber una canción de feliz cumpleaños como En la intro. básicamente. Y nada, eso. Quería contarles, compartirles. Charo, ¿algo que quieras compartir? Tenés todo un mundo escuchándote de otro lado. Ay, No yo te me quiero puse- poner nerviosa. Ya me pusiste nerviosa, no tengo nada para compartir. Así que nos escuchan la semana que viene o la otra o cuando sea que nos estén escuchando. Chao, chao. Chao.